Amigas y amigos, es un placer estar con todos y todas ustedes a través de TV UNA. Les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo como siempre la preferencia a este espacio denominado Foro La Voz de la Academia. Hoy estamos hablando o vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con la economía de nuestro país. Recuerden que vamos a elecciones generales. Vamos a tener nuevas autoridades en nuestro país y pues estamos observando qué va a pasar el próximo año en temas económicos. Por ahí salió el tema de la cuenta del milenio, la cual pues ha sido bastante controversial, pues de los 22 parámetros o condiciones que ponen, pues Honduras logra pasar 14 y como dicen algunos pues de panzazo. Temas como la corrupción pues no se han podido superar en este país. Muchos hondureños confiamos en que las cosas iban a ser diferentes en este gobierno, sin embargo la situación parece que no mejora. Vamos a profundizar sobre estos temas y para eso le doy la más cordial bienvenida a dos distinguidos miembros de esta casa de estudios y comienzo con el doctor Henry Rodríguez. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor, un placer estar con usted. Buenas tardes, Frank. Gracias por la invitación. Siempre es importante compartir con el pueblo hondureño y la comunidad universitaria sobre estos problemas económicos tan importantes para el país. Completamente de acuerdo. ¿Y qué piensan nuestros economistas, ¿no? Aquellos que están formando las futuras generaciones de economistas de nuestro país? Gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros Sergio Cepeda. Él es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de nuestra universidad. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Franz, por esta invitación y principalmente abordar una de las temáticas más recientes que tiene el país con respecto a esta parte de que ha sido precisamente candidato elegible a lo de la cuenta del milenio para 2026, un tema de relevancia precisamente por las diferentes connotaciones que tiene, no solamente desde el ámbito económico, sino que también desde esa perspectiva política que genera esto. Y es que desde hace 16 años ni siquiera se llegaba a ese umbral, ¿no? Y esto pues había despertado muchas situaciones en nuestro país. Pero vamos a comenzar hablando un poco sobre ese panorama económico que vemos para el próximo año. Doctor, ¿cuáles son sus visualizaciones como economista, como experto en estos temas para el próximo año? Mire, nosotros siempre hacemos un análisis de cómo va a cerrar el año y qué esperamos para el siguiente. Y todo va a estar en función del partido o el candidato que gane, ¿no? Porque los tres van a tener una manera muy diferente de gobernar. Pero hay algunas cosas que son necesarias hacer en la economía. Por ejemplo, hay unos grandes retos que ellos tienen que asumir y los principales es atender esos dos grandes problemas estructurales que hemos venido arrastrando históricamente: la falta de empleo y la alta pobreza. Cualquier iniciativa que tenga un gobierno, cualquier plan, tendrá que tener como centro estas dos variables. Y luego, por supuesto, va a depender de las condiciones en las que encuentre en el país. Podemos decir que estamos cerrando con una macroeconomía relativamente estable. Las cifras nos dicen que no hay nada alarmante, que el país va a seguir creciendo en este año al mismo ritmo de los años anteriores, lo que todavía no resulta suficiente para emprender un verdadero proceso de desarrollo con una inflación dentro del rango programado. Nosotros hemos estimado que tal vez cercana al 5%, pero está dentro de las metas. Un tipo de cambio que estuvo en incertidumbre y con altibajos, pero que está ya estabilizándose, producto de que tenemos suficientes reservas internacionales, las que han estado siendo fortalecidas por las remesas que están enviando a nuestros compatriotas. Y así podemos decir entonces de que el nuevo gobierno que asuma no la va a recibir tan malo como que se dice, ¿no? Sino con una situación relativamente estable. Sergio, ¿coincide en esta parte con el doctor que va a ser como una situación económica estable con la que recibe el próximo gobierno? Bueno, en este sentido, claro que hay que esperar precisamente los resultados de las elecciones que vamos a tener este domingo
30 de noviembre, precisamente para poder terminar de orientar estas proyecciones que va a tener el país al cierre de 2025. Claramente que si nosotros vemos el comportamiento de las principales variables macroeconómicas, hemos visto que ha habido más estabilidad macroeconómica como tal. Digamos, el caso de la inflación se ha mantenido dentro del rango de tolerancia del Banco Central, la cual nosotros esperaríamos de que estuviera casi cercana al 5%. Lo mismo pasa con el tema de las remesas familiares, que se han venido creciendo y eso de una u otra manera ha venido oxigenando la economía hondureña, principalmente en temas de reservas internacionales netas, que tenemos más de 9.500 millones de dólares en reservas, el tema precisamente del crecimiento económico por la vía del consumo. Si bien es cierto, hay otras variables que han venido moviéndose, como el tipo de cambio, pero todavía no hemos tenido una depreciación del empira tan fuerte como se dio durante el año pasado. Y realmente acá nosotros consideramos que al final de cuentas va a cerrar en buenos términos la economía, y esto va a ser un punto importante para el próximo gobierno que asuma, porque por una parte las políticas fiscales que se han venido emprendiendo, que han sido prudentes, han permitido de una u otra manera de que no haya un déficit tan elevado, y es claro también el tema del endeudamiento. Si bien es cierto, se ha acrecentado, pero todavía estamos dentro de ese porcentaje que se ha estipulado en el tema del marco macrofiscal de mediano plazo. Frank, hay que aclarar algo aquí. Y es que las elecciones son este domingo, finales de noviembre. Pero al gobierno todavía le quedan 2 meses. Entonces, dependiendo de quién gane las elecciones, puede haber o no algunos cambios abruptos. Por ejemplo, si es casi seguro que gana Libre, ellos le van a dar continuidad a su programa. Pero si gana otro partido diferente a Libre, va a ocurrir lo que le pasó a Libre, que va a encontrar las arcas vacías. Porque este gobierno, ante la salida abrupta, empiezan a protegerse, a pagar contratos adelantados, a honrar las deudas, a endeudarse y dejar una deuda flotante muy grande. La deuda flotante son esos pagos de corto plazo que tiene que asumir el gobierno. Entonces, es casi seguro, y eso es característico en nuestro país, que todos los gobiernos, cuando gana otro diferente, encuentren ese problema de liquidez, ¿verdad?, en la caja única del Tesoro, que es un problema de corto plazo porque la economía sigue pujante, sigue avanzando, y que luego ya para marzo, abril, mayo ya empieza a estabilizarse. Pero siempre esos primeros meses para un gobierno que es adverso al que está saliendo, siempre se tornan difíciles. Por esos ajustes que tiene que hacer en el camino. ¿Qué política económica cree que podría seguir el Partido Nacional, de ganar el Partido Nacional? Bueno, podemos analizar la política que pueden seguir los tres. Por ejemplo, yo diría, si gana Libre, es casi seguro que va a seguir con mucha certeza la misma política que tiene este, aunque van a haber algunos cambios radicales, estamos viendo nosotros, ¿no? Unos cambios radicales, que va a ser un gobierno muy confrontativo con la empresa privada, y que eso nos puede perjudicar, porque eso es lo que hemos podido percibir en Libre, ¿no? Que Libre, lejos de buscar el diálogo, lejos de acercarse a la sociedad civil, a la empresa privada, a los diferentes actores de la sociedad, lo que hace es mantener un antagonismo. Es casi seguro que ellos van a seguir con esa política. A los que producen en verdad en este país. Sí, lastimosamente, ¿no? Porque sí reconocemos que en el país se requieren cambios, pero que esos cambios tienen que ser consensuados, tienen que ser negociados, que necesitamos avanzar, que necesitamos corregir cosas, hay que hacerlo. Pero ese hacerlo no es de manera abrupta ni imponiéndolo, sino negociando. Porque cuando a un empresario le empiecen a poner obstáculos en el camino, él simple y sencillamente busca otro derrotero, otro país donde se le den iguales o mejores condiciones y saca sus recursos. Luego, si gana el Partido Nacional, ya vimos, producto del mensaje que nos mandaron ayer, que va a tener un apoyo muy abierto y casi restricto del gobierno de los Estados Unidos, porque el presidente Trump está viendo, si fuera Narri Afuera, el presidente de Honduras, un aliado en él. Y desde ya está mandando un mensaje bien claro de que va a contar con apoyo decidido de ellos. Pero con el tema de inmigrantes no creo. Bueno, es posible. Recuerde que no lo ha hecho ni con El Salvador. Pero no, tal vez es una política que la flexibilicen. Yo no digo que la van a cortar de un solo, pero puede flexibilizarlo. Es casi seguro que en este momento todas las personas que residen en los Estados Unidos, y si no todas, un alto porcentaje de ellos, están pensando, los que pueden votar allá, me conviene votar por Tito,
porque Tito va a tener mayor acercamiento al gobierno de los Estados Unidos y pudiera buscar espacios ahí. Aun cuando también Narrala tiene su propuesta, una propuesta bien clara de cambios que hay que hacer en el país. Y yo diría que, claro, por supuesto, en este momento y con ese apoyo de los Estados Unidos, se está recibiendo cierto privilegio del Partido Nacional. Pero yo diría que cualquiera de los tres va a tener grandes retos. Y que ninguno de los tres puede desconocer que el principal socio nuestro, sobre todo en la parte comercial, son los Estados Unidos. Tiene que tener presente eso y desde el primer momento acercarse, negociar, porque alejarnos de ellos es perder posibilidades de apoyo, ¿verdad? ¿Usted cómo analiza las propuestas de estos tres partidos políticos, Sergio? Bueno, en temas económicos, obviamente. Bueno, en este sentido, igual comparto de que se enfrentan a grandes retos, precisamente, independientemente de quién gane, y precisamente todos esos mensajes que se han venido generando en los últimos días, y que de una u otra manera es importante de que ellos puedan reorientar específicamente qué es lo que quieren hacer una vez que ya estén en el poder. Digamos, el caso es Libre, continuar precisamente con todo este tema de la asistencia social que han venido emprendiendo a través de programas de ayuda, el tema precisamente de los subsidios, entre otros. Y claramente que los demás partidos también van a tener en cuenta hacia dónde quieren competir, pero aquí sí es un hecho muy importante que hay que tener en claro, y es que no se pueden deteriorar precisamente las expectativas que tiene el sector empresarial, ni mucho menos los hogares, en torno al tema económico, porque al final, entre mejores sean estas expectativas, nosotros podemos decir que vamos hacia un buen rumbo, pero si empiezan a deteriorarse o empiezan a disminuir, realmente es donde la economía pasa, a pesar de que tengamos propuestas bastante interesantes en temas de qué es lo que queremos hacer con la economía. Cada uno es claro que las va a defender, pero en torno a ello es importante que no lo descartemos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la postura de la candidata de Libre, doña Rixi Moncada. Ella habla, por ejemplo, de desaparecer la central de riesgos, por ejemplo, que eso de una forma u otra pues tiene que ver con el tema económico, para tener más acceso. Hablan de democratizar la economía de Honduras. Incluso la escuchamos en algún momento decir de que el dinero que hay en el país como que se iba a repartir entre los 10 millones de hondureños. ¿Cómo analizan estas propuestas ustedes? Bueno, lo que pasa es que hay que verlo, yo diría, pausadamente esto, ¿no? Porque ¿qué es democratizar? Dar acceso a todos. Y democratizar es mejorar la salud, mejorar la educación. Pero ¿cómo lo va a hacer si el Estado porque es el dueño de ello? Lo que realmente necesitamos nosotros es mejorar la competitividad del país. Y la productividad de la mano de obra. De esa manera vamos a democratizar. ¿Por qué? Honduras tiene un problema serio de distribución del ingreso. ¿Ok? Ingresos hay suficientes como cualquier otro país, pero por desgracia el coeficiente de Gini nos dice que están concentrados en un segmento de la población. Pero no es quitándole a los ricos y dándoselo a los pobres como usted mejora el problema. Es potenciando las capacidades de los pobres para que sean capaces de generar mejores ingresos que usted lo va a lograr. ¿Y cómo los pobres pueden mejorar su bienestar? Teniendo un mejor trabajo, teniendo mejor salud, teniendo mejor educación, siendo más competitivos en el mercado de trabajo. Porque en la medida que vayamos mejorando en eso, va a venir inversión de mayor calidad. Nosotros pasamos que el grave problema es que no viene de la inversión a Honduras, pero ¿en qué se viene a invertir Honduras? ¿Qué posibilidades o qué atractivos tenemos para la inversión? Pues en la medida de que la calidad de nuestra mano de obra vaya mejorando, se vaya tecnificando, vaya adquiriendo competencias, le va a ir dando el perfil, se lo va a ir levantando para tener la capacidad de incursionar en otro tipo de rubros productivos. Y cualquiera de los gobiernos que venga, si realmente quiere cambiar las cosas, tiene que hacer reformas estructurales.
sobre todo en el aparato productivo. No podemos seguir haciendo lo mismo, produciendo lo mismo, sacando los mismos productos. Somos un país pequeño, muy abierto al mundo, casi todo lo importamos. Y luego cuando analizamos los bienes y servicios que consumimos, vemos que nosotros tenemos capacidad de producir una gran cantidad de ellos y sin embargo no lo hacemos y lo traemos del extranjero. Entonces, pero para todo esto se requiere un programa bien formulado, con objetivos, con metas, bien diseñado, para ir haciendo cambios paulatinos. 4 años resultan cortos para emprender un verdadero proceso de desarrollo, pero sin embargo, Franz, se pueden ir sentando las bases, pero bases sólidas, no apuntándole a una cosa aquí, otra allá, solventando un problema que se da por allá, porque eso es lo que hacen los gobiernos. Los gobiernos lo que hacen aquí es estar administrando la crisis, estar administrando coyunturas. No tenemos metas de largo plazo, que es lo que realmente se requieren. Por ejemplo, estoy leyendo como el manual que que en el Partido Libertad y Refundación han colocado en internet. Hablan de democratización de la economía, la democratización de la economía y refundar el Estado, reformas estructurales a la Constitución y a las leyes que desfiguran los principios fundacionales de la República y permitieron la captura del Estado y de su institucionalidad a partir del golpe del 28 de junio de 2009. Es parte de lo que tienen ellos aquí. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo es que van a realizar esa acción de como tomar el control del dinero del país y repartirlo entre los 10 millones de hondureños? Eso es lo que yo entiendo y por eso traslado esta consulta. ¿Cómo podría pasar eso, Sergio? Porque al final de cuentas el dinero que está en los bancos no es del Estado, es de los aportantes, ¿no? O sea, ¿cómo podría pasar esto? Esa propuesta de doña Rixi Moncada. No, es que aquí en este sentido estas se vuelven medidas populistas, principalmente sin un fundamento o una base que realmente limite eso, pero de igual manera no hay una legislación y aunque lo hubiera no se podría hacer, porque como bien efectivamente lo apunta, realmente el dinero de los bancos son los ahorros y depósitos que tiene el público ante ellos, y eso de una u otra manera genera de que haya incertidumbre y demasiada especulación, pero es algo que realmente no tiene cabida de que se pueda lograr, porque eso sería de una u otra manera castigar el esfuerzo que muchas personas hacen en temas de un ahorro, un depósito, y premiar a aquellos que realmente, como mencionaba, no generan una base productiva como tal. ¿Puede generar zozobra eso? De una u otra manera sí, pero al final es una propuesta que de una u otra manera no tiene cabida dentro del ámbito económico, porque no se puede materializar realmente a partir de una ley y decir, no, lo que tiene cierto individuo se le va a repartir entre estos otros que no lo tienen. Entonces, no, sino que se deben buscar precisamente reformas que realmente permitan disminuir esa desigualdad que hay, porque nosotros aún todavía con los datos más recientes del INE, de temas de pobreza que disminuyó y que el ingreso mejoró, pero nos seguimos enfrentando a una gran barrera de desigualdad, con un coeficiente de Gini de 0.495. ¿Qué significa eso? Que estamos muy lejos precisamente de generar condiciones de que permitan que toda la población hondureña pueda gozar de los mismos beneficios y no decir que todos van a tener el mismo ingreso, sino que el acceso a educación, el acceso a salud, el acceso a servicios básicos que son fundamentales y que realmente requieren que estos se puedan integrar y beneficiar a la población. Todavía tenemos en ciudades, colonias, barrios que adolecen del agua potable semanalmente, por ejemplo, que una vez al mes la reciben o que no tienen precisamente ese acceso que nosotros necesitamos, y hay muchas escuelas que se encuentran todavía en situación de vulnerabilidad y claramente que esto es el punto de los otros que podemos decir que podemos alcanzar esa igualdad como tal. Okay. Déjenme hacer una pausa. Al retornar vamos a seguir hablando sobre estos temas. Definitivamente, si yo les soy honesto, he escuchado más de las propuestas en temas económicos de la candidata de Libre, doña Rixi Moncada, que del candidato del Partido Nacional, don Nasser Rías Fura, y el candidato del Partido Liberal, Salvador Narrala. Pero al retornar estaremos hablando de esto y también del tema de la cuenta del milenio. Ya regresamos.
Hay logros que no se construyen de la noche a la mañana. Se construye con compromiso, esfuerzo y mejora continua. Hoy celebramos juntos un nuevo capítulo en la historia de la UNA. Hemos regresado al ranking QS porque somos la mejor universidad de Honduras y nunca hemos dejado de serlo. Yo estoy muy orgullosa de ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estoy muy orgullosa de que sea una de las mejores universidades a nivel de Centroamérica y que es la mejor universidad de Honduras. De verdad estoy muy orgullosa y estoy muy agradecida de poder estudiar aquí en esta facultad también. Me siento bastante orgullosa y sobre todo agradecida de tener la oportunidad de estudiar en una universidad con tanto prestigio, siendo la mejor de Honduras. Y pues eso me da más ánimos de graduarme para enaltecer el nombre de mi familia en esta casa de estudios. Me siento muy alegre, la verdad, ya que es la máxima casa de estudios y aquí han salido muchos profesionales que abren esta carrera, y estudiar acá abre muchas puertas en diferentes partes y siempre es reconocido uno por estudiar acá. A mi punto de vista, yo siento que estamos en una de las mejores universidades porque es una universidad que siempre se encarga de ayudar a sus estudiantes. Hace poco, más bien con los trabajos también que hacían en la Universidad de Teus, que es al respecto del transporte, lo del comedor y lo de los fondos que les estaban proporcionando a los estudiantes, es algo muy interesante y que no toda universidad proporciona. Pues. Realmente la universidad se merece estar en esos rankings debido a sus múltiples ayudas a los estudiantes, su educación, que a mi parecer es bastante exigente, que no cualquiera, como le decía, logra hacer. Y los que estamos acá podemos decir que estamos orgullosos, la mayoría de graduados están orgullosos de salir de esa universidad debido a su grado de importancia a nivel tanto del país como internacional. Este logro es de todos, de quienes enseñan, de quienes investigan, de quienes aprenden, de quienes trabajan cada día por una universidad mejor. La UNA está de regreso, más fuerte, Más unida Y más comprometida que nunca con la excelencia y la transformación a la educación superior de nuestro país. Hola, te invitamos a disfrutar de los ricos cafés y repostería que te ofrece Café Origen 1847. La UNA reconoce y celebra a quienes hacen posible la formación de miles de profesionales. Les tengo admiración por su dedicación hacia nosotros los estudiantes. Gracias por su labor. Su esfuerzo, entrega y pasión inspiran el presente y el futuro de la educación superior dentro y fuera del país. Su labor transforma la educación superior. ¡Felicidades! Tu labor es valiosa y digna de admiración. ¡Felicidades! Gracias por su inspiración, con sabiduría y corazón. Gracias, profesores universitarios, por inspirar, transformar y construir el futuro de Honduras. Gracias por continuar con nosotros a través de TV UNA. Estamos en directo desde Ciudad Universitaria. Estamos abordando este tema relacionado a la economía de nuestro país para el próximo año. Con el tema de la central de riesgos, ¿es correcto lo que propone la candidata del Partido Libertad y Refundación, doctor? Bueno, a nuestro criterio no. La central de riesgo juega un papel importante porque genera información para los agentes económicos. O sea, a través de ella se puede analizar el perfil de cada persona.
para determinar si tiene o no capacidad de pago, para determinar la cantidad a la que puede acceder a un préstamo, a un crédito personal, de consumo o para vivienda. O sea, esa central de riesgo juega un papel muy importante. Nosotros hemos hecho un análisis y definitivamente sí se puede hacer algunas cosas para la central de riesgo. Por ejemplo, analizar el perfil de las personas y determinar por qué están en la central de riesgo. Porque unos lo están ahí por irresponsables, así de simple, ¿no? Simple y sencillamente no saben manejar sus ingresos y se extralimitan. Otros por falta de educación financiera, ¿ok? Porque recuerde que en una economía de mercado como la que tenemos hay muchas señales que nos invitan a consumir y algunos caemos fácilmente. Entonces, ante la falta de educación financiera, caen en la central de riesgo y otros caen ahí por cosas fortuitas que no están a su alcance. Por ejemplo, un productor que vino una tormenta y le llevó la cosecha. Alguien que tiene su comercio y por desgracia vino un incendio y se lo destruyó. Pues esos casos hay que analizarlos. Esos casos yo diría que hay que apoyarlos. Pero hacer un análisis de quienes realmente necesitan apoyo para readecuarles sus deudas, para flexibilizarles los pagos, para mejorarles las condiciones, sin quitarles la oportunidad de que puedan ahorrarla, ¿verdad? Pero quitarla abruptamente, eso traería algunos perjuicios. Por ejemplo, los bancos empezarían a protegerse. ¿Y cuál es la manera más fácil de los bancos de protegerse para disminuir el riesgo? Subir las tasas de interés. Eliminar abruptamente una sector de riesgo. El primer efecto que va a tener en el corto plazo es que va a haber un ajuste en las tasas de interés para ir cubriendo ese riesgo que me da la incertidumbre de no tener una información certera. Por otro lado, en el país funcionan casas de riesgo privadas que cumplen una función muy esencial, que como son privadas y fueron fundadas y creadas en amparo a la ley, van a seguir funcionando. Y que yo diría se van a potenciar porque alguien tiene que cubrir ese vacío que dejaría la desaparición de este instrumento, ¿verdad? Y aunque se haga, aunque no funcione, póngale que de manera pública, pero la empresa privada no estaría en la obligación de deshacerse de ella, ¿no? Sí, y el otro asunto es que ¿qué van a hacer los bancos? Poner más duros los requisitos. ¿No? Le va a pedir constancia de esto, de lo otro, que traiga esto, que demuestre esto. Entonces, eso es lo que va a hacer, endurecer el crédito, tanto por la parte del precio, vía tasa de interés, como vía requisitos, lo va a hacer más difícil. Porque recuerde, como lo dijo Sergio, los bancos manejan una parte del capital de los accionistas, pero la mayor cantidad del dinero es del público, los que ahorramos ahí. Entonces, el banco tiene que proteger nuestros ahorros y ahí tendrá que ver cómo hace el mismo Banco Central y la Comisión de Bancos y Seguros para suplir eso, ¿no? Cómo ayudar al sistema financiero para que siga manteniendo el mismo ritmo sin que nos afecte tanto. Sergio, con el tema del plan de gobierno económico, por ejemplo, de Salvador Narrala, de Tito Aspura, ¿lo tenemos claro o considera de que no hay nada claro hasta este momento con esos planes del tema económico? Bueno, por una parte sí, ellos hacen propuestas bastante importantes desde el plano de vista económico, pero sí de una u otra forma necesitan tener mayor claridad para la población, principalmente aquella población que es votante, porque digamos el tema de democratizar la economía es un concepto que no todos saben a qué hace énfasis. Por ejemplo, en el caso de la candidata Moncada, y hay otros en los cuales se ha venido mencionando, pero sí existe técnicamente claridad, por decirlo. Pero sí, ya para el ciudadano... Le hago la pregunta porque yo, la verdad, yo sí no... Frank, los tres tienen propuestas. Sí. Pero esas propuestas están macro. O sea, como se dice en el lenguaje popular, hay que aterrizarlas, hay que hacerles trabajo de carpintería. Tienen cosas interesantes sobre salud, educación, desarrollo de infraestructura. Decía, operativizarlas, ¿ok? Que me imagino que cualquiera de los tres que gane es el primer trabajo que tendrá que hacer cada uno de los ministros, ¿no? Sí. O empezar a trabajar con los ministerios en sombra. Claro. ¿Cómo llevar eso al terreno de la práctica? Estamos. Porque sí, plantean cosas novedosas, plantean cosas interesantes, pero todavía están arriba, ¿no? Necesitamos que vayan al plano concreto.
Y esa adaptación de llevarlo de la teoría a la práctica es lo que falta, ese camino, ¿no? Y la práctica solo se va a ir dando en el camino. Pero el problema es que cuando eso no se aterriza, cuando eso no se instrumentaliza, se improvisa. ¿Estamos? A usted es ministro y le entregan, usted tiene que hacer esto. Pero si eso no está bien desarrollado, no tiene una secuencia de procesos, y máxime, y si ponen y la persona que ponen de ministro no tiene las competencias, ya imagina, ¿verdad? Claro. Que eso trae las cosas que nosotros esperamos del gobierno. Todos los partidos tienen gente muy capaz, experimentada, que puede brillar en cada ministerio. Y eso es lo que nosotros esperamos como ciudadanía y requerimos, que busquen los mejores hombres y las mejores mujeres, con experiencia, que sean honorables, que no vayan a improvisar, que empiecen a trabajar de manera concreta y con visión desde el primer día, porque eso no les va a permitir avanzar cuanto antes al gobierno, ¿verdad? Entonces, que busquen el gabinete idóneo. Sergio, por ejemplo, para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el mejor candidato presidencial es Tito Asfura. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Bueno, esta es la opinión que tiene la empresa privada. Claramente que cada uno de los sectores va a tener, no podemos decir acá, porque recuerde que nosotros lo vemos desde una perspectiva académica, claro, y decir, claro, el programa de Tito Asfura, el programa de Rixi Moncada, de Nelson Ávila, de Salvador Nasralla, es venir y sesgar la posición de la academia. Entonces hay que verlo desde el punto de vista cómo es esto, y lo mencionaba el doctor Rodríguez y lo quiero volver a generar, cómo lo podemos operativizar, es decir, de que el ciudadano puede entender muy bien cuáles son esas áreas estratégicas sobre las cuales va a actuar este candidato si llegara a quedar, y es donde la economía va a fluir. No podemos decir, no, el plan de Rixi por el tema de la democratización, que se van a repartir los ingresos, que se va a eliminar la central de riesgo, etcétera, es mejor porque va a permitir mayor acceso a la población, y que el de Tito Asfura, de que va a permitir el tema empresarial, no podemos decir eso, porque realmente se pone en una situación difícil. Cada quien es libre precisamente de poder definir, decidir hacia dónde vamos. Pero lo que es importante acá es que cada uno de ellos pueda rescatar precisamente aquellos puntos que realmente benefician a la población. No solamente quedarnos en una propuesta populista que no se traduce realmente en una acción concreta. Y es lo que nosotros debemos ver precisamente como ciudadanos, como la misma academia como tal. Mire, lo que nosotros necesitamos, como es que los políticos prometen mucho y luego no cumplen. Y ese ha sido el mal de nuestro país. A la hora de buscar el voto prometen todo y a la hora de los tiros no concretan nada. Porque lo que necesitamos, y le vamos a ver la voluntad a un gobierno, es que realmente promueva, elabore y rescate un verdadero plan nacional de desarrollo, con objetivos, con metas y con políticas de Estado, no políticas de gobierno, porque cada uno quiere llegar a brillar, cada uno quiere llegar a hacer sus propias cosas en los 4 años. Y nunca hacen nada. Y nunca hacen nada. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una visión de largo plazo, y esa visión de largo plazo solo la puede dar un plan nacional de desarrollo. Por ahí se debería de empezar la exigencia, ¿no? Cualquiera que de los gobiernos que quede. ¿Cómo puede ir traduciendo en el tiempo esa promesa que tiene ahora, que eso es una promesa nada más, un plan, en un documento de desarrollo integral? Claro. Y que siempre con esos planes nos quedan a deber, ¿no? Porque nos lo pintan bien bonito y a la hora de ejecutarlo, pues nunca se llevan a cabo. Ok, ya para ir poniéndole cierre a esto, para que entremos al tema relacionado a la cuenta del milenio, tengo aquí algunos desafíos y riesgos claves que se ven o se avisoran para 2026. La inflación. Aunque las proyecciones apuntan a mantenerla dentro del rango de tolerancia, existen riesgos de presiones inflacionarias por factores externos y factores internos, a lo cual pues el próximo gobierno debe de volarle. Eso es normal. Claro. Normal. El déficit fiscal se estima que rondará el 12% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto? 12%. Nos parece exagerado. ¿Es mucho? Sí. Ok. Sí. Bueno, pero dice aquí que se estima que rondará el 12% del Producto Interno Bruto en el presupuesto de 2026, lo que requerirá una gestión prudente para su control. ¿Cuánto es el máximo? Es que el déficit fiscal ha venido, en eso sí ha estado siendo controlado. ¿Sí? Por múltiples razones. Una, porque los ingresos han mejorado, porque el gobierno se sigue endeudando, porque no logran ejecutar todos los recursos, y eso ha permitido tener un déficit bajo, estable, ¿verdad?
cercano al 3%. ¿Okay? Pero no el 12%, el 12% es exagerado. Bueno, sí. Esa es la información que yo tengo. Y aquí hay un punto importante, porque nosotros no podemos decir que el déficit se va a mantener en 12%, como mencionaba, es sumamente exagerado, porque recordemos que el país tiene un marco macro fiscal de mediano plazo que está 2025-2028 y tiene que apegarse precisamente a la meta de déficit fiscal, que no debe ser mayor al 3%. Además, es una cosa, es algo que está monitoreando el Fondo Monetario. Y que lo pone como condición para seguir en las negociaciones. Ok, y de balanza comercial, se prevé un incremento en las importaciones, lo cual puede afectar el balance externo si no se compensa con exportaciones. Eso sí, es válido. Desafíos estructurales. Persisten retos de larga data que limitan el crecimiento sostenido, como la pobreza y desigualdad de ingresos, la corrupción y la delincuencia, la vulnerabilidad a desastres naturales, de la cual pues nunca vemos como fondos fijos para eso, ¿no? Sino que en el camino se improvisa a veces. Exacto. Y usted mismo lo mencionó, son problemas realmente, retos estructurales de país. No podemos decir que va a venir un gobierno y de la noche a la mañana va a reducir a 0% la tasa de pobreza. Ya quisiéramos. Eso es algo difícil, principalmente por las mismas condiciones que se dan y claramente los retos que como país se enfrentan más allá de un gobierno. Y esto viene de la necesidad nuevamente. Y esto es un punto que compartimos porque lo hemos conversado en diferentes ocasiones. Un plan verdadero de desarrollo nacional que trascienda 4 años gubernamentales, sino que se convierta en una política de Estado a largo plazo. Tenemos el Plan de Nación y Visión de País, que se supone que están todas las metas que se deben cumplir a 2038, principalmente la visión de país, pero es el detalle que nosotros debemos priorizar para ello, porque toda la política básicamente que se gesta estas propuestas de gobierno debe encaminado a esta visión de país. Tengo otras consideraciones así rápidas. Crecimiento económico, dice, aunque las proyecciones son positivas, con cifras entre el 3.5 y 4%, el crecimiento dependerá de la gestión de riesgos mencionados. El tema de las remesas se proyecta que sigan siendo un pilar económico, aunque con un crecimiento menor respecto a años anteriores, sobre todo que ha sido un año récord, ¿no? En tema de remesas, ¿no? Van a superar los 12.000 millones. Sí. Políticas económicas para 2026, los esfuerzos se centrarán en la ejecución del presupuesto aprobado, la promoción del desarrollo productivo y la mejora de servicios públicos. Ok. Tomando en cuenta todos estos datos, coinciden con casi todo, menos con el 12% de... Sí, y lo demás anda cercano, acertado. Anda cercano. Recuerde que todo eso va a depender de la gestión del nuevo gobierno, ¿no? Pero por ahí puede andar. Claramente que hay retos al inicio que se deben considerar, pero lo importante es que de una u otra manera se mantenga todas estas políticas alineadas y que de una u otra manera generen esa mejora de bienestar de la población, porque al final hay que ver un punto importante en este año, y es lo que mencionamos al inicio: ha habido una estabilidad macroeconómica en los principales indicadores de país, y esto de una u otra manera se debe mantener independientemente de quién vaya a quedar el próximo año. Claro que no somos nosotros exentos de que pueda suceder algo como lo que pasó al inicio de este gobierno con el tema de la guerra rusa-Ucrania, que elevó el nivel de inflación, pero fue un factor externo, o el tema de la vulnerabilidad climática que realmente nos azota, pero sí es importante que por lo menos mantengamos esto. Solo para aclarar el tema del 12% del Producto Interno Bruto, estos son datos que proporciona el economista Walter Romero. Mencionó que las expectativas con el presupuesto para 2026 no son las más halagadoras. Esto debido a que en el gobierno de Xiomara Castro seguirá aumentando la cifra y manteniendo el déficit fiscal presupuestario. El mismo dice rondará el 12%. Pero es que él está suponiendo que gana... No. Porque, esta es una nota que está en Hondo Diario y fue publicada el 12 de septiembre de este año. Otro dato importante dice, estamos hablando de cerca del 12% del Producto Interno Bruto, es decir, un endeudamiento de cerca de 80.000 millones más los 30.000 millones de deuda flotante que anda todos los años. En esa línea, el experto en economía enfatizó que se está hablando
de que ese valor ronda alrededor de los 120.000 millones de lempiras. Okay. Esa es la justificación y por eso hablábamos de ese 12%. Me quedé pensando porque si del 3 al 12 estamos hablando de 4 veces más, ¿no? Sí. Esa cantidad. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Al retornar vamos a abordar este tema relacionado a la cuenta del milenio que tanto alboroto ha creado en el país. Ya volvemos. Ey, ¿ya viste lo que está pasando en TV1A? ¿Qué es eso? ¿Un canal más de noticias aburridas? Para nada. TV1A es el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que te conecta con lo mejor de la vida universitaria. ¿En serio? ¿Y qué programación podemos ver en TV1A? Hay de todo un poco, desde noticias y reportajes para estar siempre al día con lo que pasa en nuestra universidad. Ciencia, tecnología, entrevistas, entretenimientos y eventos en vivo. ¡Qué súper! ¿Dónde lo veo? Fácil, lo encontrás en Canal 4 de Claro y Cable Color, en Canal 59 de Tigo y Canal 54 en Mayavisión. También puedes verlos a través de su página web, en donde se transmite en vivo su programación. Y tiene redes sociales porque ya sabes, iniciando la universidad ya no veo televisión. Sí, tienen su cuenta en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Voy a darle like. Siempre ando buscando qué ver. Sintoniza y conecta con la mejor programación universitaria. Mi nombre es Milagro Morales, estudio la carrera de Comercio Internacional y hoy estamos aquí en el parquecito del C1 con mi compañero Josué Flores. ¿Qué nos gusta de la UNA? A mí me gusta pasar con mis amigos en los tiempos libres, platicar, tomarnos algo, luego ir a clases juntos. ¿Y a vos? ¿Qué me gusta de la UNA? Convivir con mis amigas, reírnos. Salir en todos los videos de internet. Y nos conocimos aquí en la universidad. La verdad, la universidad ha sido una experiencia muy bonita y ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado a nosotros. ¡Viva la U! Bueno, gracias por continuar con nosotros. Perdone, pero aquí tenemos una plática nosotros también en relación a estos temas que tiempo nos hace falta, ¿verdad, doctor? Y verdad, Sergio, para poder abordar todos estos temas. Hablando de la cuenta del milenio, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen como economistas, doctor Rodríguez y Sergio, sobre esta situación? Bueno, aquí hay que decir que es un paso importante para el país, pero también, como dice usted, hay que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, Honduras entró en crisis en el año 98 por la debacle del huracán Mitch. Y ahí estábamos en pleno camino de una iniciativa que se llamaba Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados. Ello va a permitir que post-Mitch venga una condonación de la deuda que permite mejorar ciertas condiciones en el país. Se dejaron de pagar algunos recursos y a invertirse en el país. Ello va a mejorar algunas variables en el país. Luego, en el 2002, aparece en los Estados Unidos la iniciativa de la cuenta del milenio, que es una corporación financiada por el gobierno de los Estados Unidos, orientada a promover el desarrollo de los países que son socios, que son amigos de los Estados Unidos. Y luego nosotros empezamos a acceder a ella en el 2004 y tenemos el primer compacto en el 2005. Resulta que la cuenta del milenio categoriza a los países de acuerdo al ingreso per cápita. En ese momento nosotros éramos un país de ingresos bajos, accedimos al primer compacto, no hemos podido acceder a otro porque las condiciones van cambiando y pasamos de ser un país de ingreso bajo a un país de ingreso medio bajo. Y al ir subiendo en esa escala de ingresos per cápita de la población, también las condiciones se van volviendo más duras para clasificar a la cuenta del milenio, a tal grado de que después de haber recibido ese primer beneficio, únicamente quedamos como país candidato, no pudimos superar esa barrera. Pero se han venido haciendo progresos, lastimosamente no hemos podido superar el indicador de la corrupción. Ese es el principal freno que nos ha limitado el acceso a eso, y quiero que Sergio les comparta ahí algunos datos más concretos y cómo se maneja el proceso.
Tenemos una imagen, no sé si la necesitan para que podamos ir Si quiere, analizando. proyectémosla para poder analizarla. Sí, para que Sergio, coloquemos la imagen, por favor, compañeros. Ahí está. Listo, no, aquí como podemos ver, precisamente esa es la evaluación cuantitativa y técnica que hace precisamente la Corporación del Milenio. Con el tema de los indicadores de país, nosotros podemos ver que de los 22 indicadores que hay para este 2026, se aprobaron 14, dejando alrededor de 8 en reprobación, pero que hay un punto importante y es que ustedes pueden ver que uno de los indicadores duros que tuvo o que fue un obstáculo pleno para el país, como el tema del control de la corrupción, en este año salimos nuevamente reprobados en él, pero pudimos acceder precisamente como un candidato elegible. Esto por el hecho de que hubo un cambio metodológico para este año en el cual se flexibiliza esa barrera y se toma en cuenta otro indicador alternativo, que es el caso precisamente del tema de la rendición de cuentas, la cual el país logra avanzar de forma marginal, es decir, que la diferencia entre el valor base y el valor que pasamos es muy bajo, 17.2 contra el umbral límite que era de 17. Entonces esto permite de que el país pudiera aprobar esta evaluación. Para que quedemos claros, si no hubiera habido ese cambio, ¿hubiéramos pasado? No, nosotros solamente nos habríamos quedado como país candidato, pero no elegible. Entonces, habrá sucedido lo mismo que sucedió en los últimos 16 años, que este ha sido uno de los elementos que más ha generado ese obstáculo pleno, principalmente ligado al tema de la institucionalidad, porque recordemos que esto, de una u otra manera, si lo vemos en una visión más clara, son fondos que se entregan en calidad de donación y por lo tanto el gobierno de Estados Unidos, que es quien los entrega, necesita claridad con respecto a las cuentas y el manejo, cómo se va a hacer. Y esto ha sido uno de los factores que en general han tenido esa preocupación latente y que de una u otra manera nosotros lo vemos reflejado precisamente en este sentido. Por ejemplo, me llama mucho la atención acceso al crédito, o sea, porque son indicadores bien importantes los que se han quedado, los cuales no ha podido... En los 8 que no se superaron. Acceso al crédito. Y este es un punto importante que va ligado también a algo que como instituto ya lo hemos venido mencionando. Si ustedes recordarán, en junio nosotros tuvimos una entrevista con el tema del diagnóstico de sistemas de mercado. Y ahí nosotros, dentro de ese diagnóstico, resaltaba el tema del acceso al crédito como una de las principales barreras que tiene el sector empresarial en el país. Y acá no solamente es el sector empresarial, sino que también toda la población, porque aquellas personas vulnerables que quieran, digamos, emprender en un negocio o las mismas empresas que quieren invertir se enfrentan a la barrera de no poder acceder a aquellos créditos que se necesitan, y aquí claramente lo seguimos viendo. Ese indicador sigue siendo un lastre para el país que realmente no genera una oportunidad. Y aquí hay otro tema importante y es el tema de los derechos de propiedad y de tierra, que el año pasado nosotros logramos aprobar ese indicador, pero vemos que hay nuevamente un retroceso en cuanto a generando que no se pudiera aprobar. En el tema de gobernar con justicia, que es el tercer componente, en donde nosotros vemos que de los 6 indicadores, 4 están reprobados, realmente es otro punto importante que hay que tener en cuenta porque tiene que ver mucho con la gobernanza como tal. Nosotros estamos diciendo de que las reglas de juego, la efectividad del gobierno o el tema de la libertad de información, realmente no hay condiciones en las que se puedan dar de forma adecuada y se ha venido generando no solamente en este año, sino que años anteriores, sumado al control de la corrupción. Sí, solo quiero recalcar eso. La libertad a la información, aplazado. Es un tema bien importante en un país que nos denominamos democrático. Claro. El respeto a la ley, la efectividad del gobierno, el control a la corrupción, que no lo hemos estado pasando, y ese es el que había frenado todo este tiempo, y ahorita no se ha pasado, pero ese cambio de reglas pues permitió que sí se pasara hay que aclarar algo, Frank. Este proceso tiene 2 tipos de evaluaciones, la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. Nosotros pasamos la cuantitativa. Ellos
nos ha permitido superar la barrera de país candidato a país elegible, pero todavía no tenemos la elegibilidad plena. Esa se va a lograr hasta en diciembre. En diciembre se va a reunir la Junta Directiva de la Corporación del Milenio y va a determinar si realmente nos aprueba. Si nos logran aprobar en diciembre, nos va a permitir tener acceso a 2 tipos de programa. Uno que se llama Programa Umbral, que es de financiamiento pequeño o mediano, que únicamente está orientado a financiar aspectos relacionados con la mejora de las variables que no hemos podido superar. A eso está. Entonces, Honduras está débil en esto, financiémosle para que lo supere. Ok, ese es el programa Umbral. O sea, no es para proyectos. No, ese es el umbral. Pero después del umbral hay uno que se llama compacto. El compacto tiene un financiamiento entre 200 y 450 millones de dólares, que esos sí están destinados al desarrollo de infraestructura, mejoramiento de la calidad de vida de la población, reducción de la pobreza. Entonces, el paso de esto se va a concretar en diciembre definitivamente, aunque sí ha visto avances muy positivos, pero es una tarea que le va a quedar al gobierno. ¿Por cuál de esos financiamientos podemos irnos? Va a depender de quién quede de presidente, de qué tan simpático le resulte a los Estados Unidos, de qué tan amigable sea con ese gobierno, de qué acercamientos pueda hacer. Es cuestión de lobby y de acercamiento. Entonces, pero sí pudiéramos alcanzar por lo menos un programa umbral. Pero la esperanza que tenemos nosotros es lograr un compacto. Recuerdo que estos son recursos importantes porque no son reembolsables, no tenemos que pagarlos, los recibimos para apoyar el desarrollo del país. Así es. Quiero agradecerles el tiempo que se han tomado para estar con nosotros. Lastimosamente el tiempo pues nos ha llegado y gracias, doctor. A la orden siempre, Frank. Mucho gusto. Gracias, muchas gracias. También, muchísimas gracias. Sé que quedamos un poco pendientes con este tema y vamos a ver cómo podemos hacer para ir profundizando sobre él, porque es importante que la población quede completamente informada en relación a esto de la cuenta del milenio. Quédese con nosotros, dentro de unos instantes comienza el programa de graduaciones en UNACampus Choluteca y se lo estaremos llevando a través de TV UNAM. Gracias por acompañarnos, los esperamos en la próxima emisión de este su programa del foro La Voz de la Academia. Hasta la próxima.